Cuando hablamos del este de Europa, Bielorrusia suele aparecer como una nota al pie, muchas veces reducida a la etiqueta de Estado satélite de Moscú. Pocas veces nos detenemos a analizar qué es realmente Bielorrusia, qué margen de maniobra tiene, qué papel juega en la arquitectura de ese poder regional que se configura en la zona. Hoy conversamos con un diplomático de amplia experiencia en Rusia y Europa del Este para mirar más allá del cliché y entender esa lógica geopolítica de Minsk. Francisco Pascual de la Parte, profesor de la Universidad Villanueva, diplomático con experiencia en Moscú, en San Petersburgo, amén de otros destinos. Un placer tenerte aquí, por fin, bienvenido, buenas tardes. El placer es mío, muchas gracias por la invitación. Como decía en la entrada, desde Occidente, Bielorrusia a veces se describe casi con desprecio, ¿no? Como un satélite, un estado marioneta. Pero ¿hasta qué punto, Francisco, esa imagen es fiel a la realidad y qué matices nos perdemos? Bueno, para comprenderlo bien, se puede comparar la actitud de Bielorrusia con la de Ucrania tras la disolución de la URSS. O sea, Bielorrusia optó por un modelo de soberanía limitada, a diferencia de Ucrania, que optó por un modelo de soberanía liberal tipo atlantista, y la consecuencia fue que el primero no fue considerado por Rusia como una amenaza, pero el segundo sí. De todas formas, la independencia condicional que ha aceptado Bielorrusia tiene muchas limitaciones. Es cierto que le permite un cierto margen de maniobra, pero muy pequeño. Puede actuar, digamos, autónomamente, siempre que no se salga de las paredes maestras fijadas en Moscú. A efectos prácticos, permíteme ser muy grosero, si Putin quiere meter tropas, Lukashenko no tiene nada que decir. Bueno, no es que Putin quiera meter tropas, es que ya están allí las tropas rusas. Por eso digo, pero que cuando lo decide no hay un permiso, sino No, en absoluto. El margen de diferencia de Bielorrusia en su autonomía respecto a Rusia se refleja solamente en tres campos. Primero, que puede ofrecer sus servicios como lugar de conversaciones, como ya hizo en Minsk, apareciendo como imparcial. Otra cosa es que lo fuese. El segundo campo donde puede exhibir su limitada independencia es actuando como plataforma de transmisión de mensajes del amo de Moscú a los demás socios de la antigua antigua Unión Soviética, pues instrucciones en el ámbito de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, por ejemplo, como ya ha ocurrido. Y el tercer punto es que el tercer sitio donde puede ejercer su autonomía relativa es vamos a decirlo así, en servir como transmisor y plataforma de los mensajes de Moscú a Occidente, pero sin que parezcan que vengan de Moscú y sin estar revestidos de esa dureza en el lenguaje que suele caracterizar las declaraciones del Kremlin, como por ejemplo la de Lavrov hoy en día. Claro. ¿Hasta qué punto existe dentro de la sociedad bielorrusa una división identitaria pro-occidental, prorrusa? Sabemos que hay distintas banderas, en principio, pues de esa pequeña aventura que tuvo en un momento después de la Primera Guerra Mundial, que tuvo un breve lapso de independencia. ¿Quedan rescoldos de aquello? Quedan rescoldos, entre otras cosas, porque es una de las repúblicas soviéticas más cercana al modelo de vida occidental. La gente viaja a los países bálticos, viaja a Polonia, tiene parientes allí, tiene amigos allí, y obviamente el influjo es mucho mayor que en el de otras repúblicas soviéticas. Ahora, el peso exacto de ese descontento a efectos de contabilidad social, vamos a decirlo así, es muy difícil de medir. Yo creo que es la mayoría de los bielorrusos los que desearían una aproximación al modo de vida occidental. Y la prueba está en las manifestaciones que hubo multitudinarias en el 2020, que solamente pudieron ser controladas con ayuda del hermano mayor de Rusia. Con mano dura, supongo. Solamente con esa ayuda pudieron ser reprimidas, lo cual induce a pensar que, dejados a su propia voluntad y sin coacciones, la mayor parte del pueblo bielorruso querría, por supuesto, un modelo de sociedad distinto. Hay que entender también, para quien no tenga muy en el radar Bielorrusia, que al final, gran parte, no hablo milimétricamente, pero del Estado bielorruso, estaba dentro de esa Lituania-Polonia histórica, tenía grandes minorías germanas, históricamente, evidentemente eso, bueno, ha habido guerras, etcétera, eran más bien unos eslavos del oeste, ¿no? Distintos de los eslavos del este, que son los que ahora predominan políticamente, ¿no? Así es. Lo que ocurre es que después del colapso de la Unión Soviética, todo cambió. O sea, Bielorrusia, como ya hemos dicho, es un Estado marioneta. Bielorrusia es un Estado marioneta,
Y en ese cambio, Bielorrusia entendió algo muy importante, que fue mirar la situación desde los ojos del Kremlin, no desde los ojos occidentales como la miró Ucrania. Y desde los ojos del Kremlin, la conclusión era la siguiente: las potencias medianas o pequeñas que limitan con grandes potencias no pueden proclamar su independencia, la tienen que negociar. Tienen que ser satélites al estilo de esferas de influencia, de potencias revisionistas, ¿no?, que siempre se ha dicho, en el que no puedes sacar los pies del tiesto, desde luego. Cuestiones prácticas, concretas. Tenemos, por ejemplo, en ese entorno, el corredor Suwalki, que es ese talón de Aquiles, ¿no?, que nos, no sé si nos amedrenta, nos atenaza, o bueno, pero está ahí, ¿no? El corredor de Suwalki, de unos 100 kilómetros de longitud, que separa a los países bálticos de Polonia y que está guardado en sus dos extremos por tropas rusas. Bueno, en un extremo la frontera es con Bielorrusia, pero es prácticamente lo mismo, y en el otro extremo con Kaliningrado, que es una gigantesca base militar y naval de Rusia. O sea, cortar ese corredor de 100 kilómetros en este momento, según expertos militares, es factible por Rusia con solo una fuerza de 15.000 soldados. En este momento, los ejércitos de los países bálticos no son match, no pueden enfrentarse a una división bien equipada del ejército ruso, y las tropas de países occidentales que hay ahí no superan los 1.500 en cada país. En Estonia está bajo la supervisión, la dirección o el mando militar de Gran Bretaña, en Lituania, Alemania. Ahí están también nuestros aviadores de combate españoles. Haciendo esas labores de policía aérea. Policía aérea. Pero eso es más bien un señuelo, una especie de disuasión adelantada para el caso de que a Rusia se le ocurra atacar. En ese momento, pues obviamente el efecto llamada se produciría y teóricamente vendrían más tropas de la OTAN a defender a los bálticos. Pero una cosa es estar allí para protegerlos y otra muy diferente es llegar para liberar el territorio. Una vez que Rusia lo ha ocupado, la liberación ya exige tal sacrificio militar y tal número de bajas que los rusos confían en que ese factor haga dudar a las potencias occidentales. Si Immanuel Kant levantara la cabeza con su Königsberg convertido en Kaliningrado, seguro que no le parecía bien. Y aunque no la levante, debe estar retorciéndose en su tumba. Pobre. Otro elemento también militar, la base aérea de Baranovichi, importante, fundamental para la defensa aérea. Al final, Bielorrusia da la sensación, pues, de que es una extensión más, de un departamento más del ejército ruso, igual que cuando comenzaron las hostilidades, en este caso se reactivó, hablo de memoria, una división, el departamento de San Petersburgo, que no estaba reforzado hasta ese momento. Bielorrusia es, a efectos prácticos, un departamento más ruso. Bielorrusia es un departamento territorial o una circunscripción rusa más en lo que se refiere a integración de la cadena de mandos, en lo que se refiere a su participación en las estructuras comerciales y económicas de la Unión Europea Euroasiática, o sea, en las estructuras, en las paredes maestras, es una parte de Rusia. Ahora, en lo que se refiere al empleo de la fuerza militar, hay un margen de duda, pequeño pero lo hay. Por ejemplo, ¿qué sucedió o qué sucedería en el caso de que Rusia exigiese a Bielorrusia una participación más activa en el combate, en el conflicto armado en Ucrania? Ahí ya no sé si la orden se transmitiría automáticamente a las unidades bielorrusas como si fuesen rusas, o en el camino esa orden sufriría ciertas modificaciones porque, no nos engañemos, vamos a decirlo así, una presión y una orden clara, sin posibilidad de disensión por parte de Lukashenko a sus tropas para que participen directamente en una nueva invasión de Ucrania por el norte, podría provocar un segundo Maidán en Bielorrusia. Claro, los bielorrusos dirán, esta no es nuestra guerra, los que van a morir, me refiero. Y eso no le conviene a Lukashenko, que ya está en una posición muy frágil, pero tampoco le convendría a Putin en este momento. De tal forma que, en mi opinión, quizá equivocada, es que si Bielorrusia no ha participado directamente en esos combates de Ucrania, hasta ahora
se debe precisamente a ese factor. Francisco, se ha hablado de Lukashenko. Qué caso de longevidad política, ¿no? Bueno, ya sabemos que ahí no hay una democracia como tal, al estilo occidental, pero son muchos años controlando los resortes de poder, al final en un país, por mucho que sea un satélite, pero supongo que tendrán sus intrigas palaciegas, y sin embargo él está ahí firme como una roca. Si te refieres al papel que puede jugar la oposición bielorrusa en el interior y la oposición bielorrusa en el exilio, ahí hay que reconocer que la interior la tiene muy controlada y la exterior, que era más bien monolítica hasta hace poco, se está dividiendo en fracciones opuestas o partidarias de la esposa. Bueno, hay varias cabezas ahí que dirigen los diferentes grupos y existe la sospecha que la reciente liberación de presos políticos por Lukashenko, que pertenecían a la oposición democrática, ha sido hecha a propósito porque sabía que su idea de oposición al régimen de Bielorrusia, al régimen de Lukashenko, de esos liberados, no es la misma que la posición de los que están en el exilio. Y al exiliarlos y al añadirse a los que están en el exilio han provocado un montón de ramas y subramas. Divide et vinces, que eso es muy viejo. De forma que mata a dos pájaros de un tiro. Queda como un hombre compasivo que libera a presos, pero y al mismo tiempo sale en televisión, recibe al enviado especial del presidente Trump como un jefe de Estado más, homologado y reconocido por todo el mundo, con estándares internacionales, pero por otro, obviamente, obtiene como ventaja, según ciertos expertos, no sé si será verdad o no, la división de la oposición en el exilio, que está ahora mismo completamente dividida en varias ramas, desde que llegaron los liberados, vamos a llamarlo así, de Bielorrusia. Y luego, por supuesto, no nos olvidemos que los liberados son unos pocos cientos, no sé si llega a 200, vamos, pero los que aún quedan en prisión son miles. Y el control de la población no se ha aflojado ni suavizado lo más mínimo, al contrario, se ha endurecido más. Los controles de salida del país, incluso para los que tienen familiares en el exterior. El registro obligatorio, pues, de quien recibe en su casa a no residentes, el registro de aquellos que tienen la residencia en el extranjero o la nacionalidad, quién son sus amigos, quién son sus parientes, a qué colegio van sus hijos. Tremendo, sí. O sea, sí, se ha incrementado la presión sobre la población. Más allá de, no sé si te acuerdas la conversación entre Putin y Xi sobre inmortalidad, el hecho es que en principio Lukashenko pues estará en la parte final de su mandato, por lo menos en cuanto a expectativas y esperanza de vida. ¿Hay una sucesión articulada, sólida, previsible en Bielorrusia? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Es más, es muy peligroso jugar a sucesor o jugar a opositor en Bielorrusia. Ejemplo, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores bielorruso, Makey, que tenía una posición ligeramente diferente a la del Kremlin respecto al conflicto de Ucrania y respecto a la aproximación a Occidente, y que era un negociador favorito y frecuente de las autoridades europeas, de la Unión Europea, un buen día... Se cayó por una ventana. Sí, murió. No. En circunstancias que no han sido totalmente esclarecidas. De modo que, respondiendo a esa pregunta, dudo en este momento que con ese precedente haya en Bielorrusia alguien que se postule. Quizá lo haya, pero de forma muy oculta. Para terminar, nos queda poco, pero ¿crees que hay desde Occidente algún error de análisis respecto de Bielorrusia que haga que al final esté todo enfocado, como hemos dicho, hacia el Kremlin? ¿Podemos saber qué deberíamos hacer, tú que conoces bien la zona, para intentar tener una lenta apertura, aunque fuera, o una desaparición de esa preponderancia de Moscú en esa Bielorrusia que dirige Lukashenko? El llevar a cabo una política exterior consistente en lograr un paulatino desenganche de Bielorrusia de Rusia es tremendamente peligrosa, porque Rusia la consideraría como un peligro existencial. Se puede hacer, pero, como dicen los ingleses, at your own risk. En este momento, y tal y como están las cosas, mi modesta opinión es que habría que incrementar todas aquellas esferas de cooperación
que no supusieran un reto a la posición defendida por Arklin, pues en esa la esfera de la educación, de la cultura, de la música, todo a través de los poderes blandos, más que por la confrontación directa, ¿no? En mi opinión es la única solución. Con ese consejo nos quedamos. Francisco Pascual de la Parte, profesor de la Universidad Villanueva. Un placer hablar contigo aquí en el estudio. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Pulso Geopolítico. Mañana más.